de Medio Ambiente. La Secretaría dará lectura a la cuenta. Se recibió dos pareos, uno del diputado Álvarez por el diputado Saavedra y otro de la diputada Pérez por el diputado Morales. Y hay un oficio de la Secretaría mediante el cual se remite a segundo informe el proyecto de ley que modifica la ley 19.886 de base sobre contratos administrativos para fomentar las compras de públicas sustentables. Un informe de la biblioteca solicitud de esta comisión sobre derechos territoriales indígenas y gobernanza en áreas protegidas. Un oficio del alcalde de la municipalidad de Andacollo, mediante el cual manifiesta su preocupación por el afloramiento de agua en una quebrada ubicada aguas abajo del depósito de relaves de TEC-CDA. Solicita realizar un estudio hidrogeológico que permita conocer la naturaleza y origen del agua existente en dicho afloramiento. Un oficio del secretario ejecutivo CORE, mediante el cual remite reiteración de acuerdo adoptado en sesión ordinaria del Consejo Regional de Antofagasta, celebrada en abril de 2020, en el que destaca un acuerdo relacionado con su servicio. Una solicitud del diputado Monsalve a fin de recibir en audiencia al alcalde de la comuna de San Rosendo, al concejal Felipe Sánchez y a los vecinos representados por sus dirigentes del sector rural Callejones de la comuna de San Rosendo para exponer la grave situación ambiental que están viviendo producto por el daño de la lechería Matei e invitar al superintendente de Medio Ambiente y al Ceremi de Salud de la región del Biobío. Otra solicitud del diputado Monsalve a fin de recibir en audiencia a la ministra de Medio Ambiente con el fin de explicar e informar por qué razones, a pesar de múltiples fiscalizaciones y denuncias de los vecinos del sector norte de la comuna de Coronel, continúan los graves episodios de malos olores provenientes del sector industrial de ese sector. Además, invitar a la coordinadora del Movimiento Ciudadano de Coronel en contra de los malos olores producidos por la industria y al superintendente de Medio Ambiente, al Ceremi de Medio Ambiente de Biobío, al representante del Parque Industrial Empresarial Escuadrón de Coronel y a la persona que envió esta solicitud. Una comunicación del asesor legislativo del Ministerio de Medio Ambiente mediante el cual señala que el Plan Nacional de Protección de Humedales constituye uno de los ejes centrales en materia de protección a la biodiversidad para ese ministerio y constituye una de las prioridades del gobierno. En particular se refiere a la propuesta de protección como santuario de la naturaleza de Laguna de Batuco, correo que fue remitido a todos los integrantes de la comisión. Una carta de la Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura en relación al evento de exploraciones algales nocivas que afecta a las regiones de los lagos y de Aysén, dado el interés que reviste dicha materia y forman medidas adoptadas a esta fecha. Una solicitud de audiencia al director ejecutivo de Así Conserva Chile a fin de exponer sobre el tema de las áreas protegidas privadas que prontamente se discutirá en el proyecto sobre SPAP. Una solicitud de audiencia al presidente de la Sociedad de Ecología de Chile para conversar respecto a la importancia y urgencia que como cuerpo colegiado ven en la creación del servicio de biodiversidad. Una comunicación de un particular mediante el cual felicita las iniciativas sobre el cambio del royalty o impuesto específico al sector minero. Además, adjunta un texto presentado durante las consultas ciudadanas al Ministerio, el cual quizás podría servir a propuestas futuras. Una carta de organizaciones mapuches ancestral, en el mismo sentido en que hemos leído las últimas 4 sesiones, solicitando suspender la votación del artículo 96 por afectación a los pueblos indígenas y que se realice sesión con representantes indígenas para resolver artículos relacionados a los derechos indígenas. Eso es todo. Muy bien, sobre la cuenta. ¿Varios? Diputado... ¿Hago pasar a las personas de medio ambiente? Sí, diputado González. Muchas gracias, presidente. En la comuna de Copiapó,
la municipalidad de Copiapó fumigó el humedal para matarle los zancudos. Un municipio fumigando un humedal, en una comuna además que en la ciudad de Copiapó hay un río que pasa sin agua, ¿verdad? Es una zona en donde los humedales si son valiosos en todos los lugares, bueno, con mayor razón en una zona desértica como lo es Copiapó. Fumigó el humedal. Por lo que quisiera pedir la venia de la comisión para oficiar al mismo municipio de Copiapó para que informe a esta comisión qué le arrojó al humedal, y al mismo tiempo a el Ministerio de Medio Ambiente para que pueda pronunciarse sobre la correcta aplicación de la nueva ley de humedales, y por supuesto también a la Superintendencia de Medio Ambiente para que pueda fiscalizar, ya que la ley de humedales agregó a la ley de bases de medio ambiente sobre los proyectos que deben evaluarse ambientalmente, una letra S que dice, relativo a los humedales, ejecución de obras o actividades que puedan significar una alteración física o química a los componentes bióticos, a sus interacciones o a los flujos ecosistémicos de humedales que se encuentren total o parcialmente dentro de un límite urbano y que impliquen su relleno, drenaje, secano, extracción de caudales o de áridos, la alteración de la barra terminal, de la vegetación azonal hídrica y ripariana, la extracción de la cubierta vegetal de turberas o el deterioro, menoscabo, transformación o invasión de la flora y la fauna contenido dentro del humedal, indistintamente de su superficie. Entonces, estamos también en una situación planetaria en que hay que cuidar los humedales y no puede simplemente un municipio ir a fumigarlos, ¿no? Creo que hay que también poner las cosas en orden en cuanto a que es responsabilidad de los municipios protegerlos y no fumigarlos. Eso, presidente. Muchas gracias. Está con el... Diputado, ¿soy está en Torrealba sobre el punto u otro varios? Otro varios. Adelante. No sé si lo dijeron antes porque me desconecté un ratito, pero si estoy repitiendo, usted me avisa, presidente. Pero pasa que hemos sabido por la prensa que desde el 27 de marzo pasado una marea de café en el fiordo de Comau, que es ahí donde empieza la carretera austral en la región de los lagos, ha de alguna u otra forma generado un desastre ambiental en donde las comunidades están muy preocupadas. Y a mí me gustaría, presidente, si podemos citar a la Superintendencia de Medio Ambiente para ver qué medidas se están tomando y tener antecedentes sobre este desastre ambiental, porque la verdad es que uno, al ver no solamente las notas de prensa, sino que también al ver las fotos del sector, este es un desastre ambiental potentísimo, y que yo creo que tenemos que estar en conocimiento de qué es lo que está pasando para tomar acciones como Comisión de Medio Ambiente. Me parece que habrá acuerdo absoluto en aquello, diputado Torrealba. ¿Sí? Sí, me parece muy bien. Gracias, presidente. ¿Algún otro varios? No. Muy bien. No habiendo más varios, vamos a continuar con la orden del día, que es la discusión y votación en particular del proyecto, ¿cierto?, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ¿cierto?, varios boletines refundidos, que está, ¿cierto?, el 9.904-12, que es el que estamos viendo. Ana María, ¿quedamos en él? Presidente. Sí. Presidente, por su intermedio, y antes de empezar la discusión en particular del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad, y junto con saludar a los distintos diputados y diputadas presentes en esta comisión, quisiera señalar la preocupación por parte, ¿verdad?, del Ministerio de Medio Ambiente de una campaña con información falsa que se ha venido divulgando por las redes sociales de grupos de interés y de presión para que no cuente Chile con una ley, ¿verdad?, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas para Chile. Esta campaña genera, ¿verdad?, como digo, con información falsa, con desinformación por parte de grupos de impresión
genera gran impacto, y yo quiero agradecer en esta comisión a la sociedad civil que ha levantado de manera transversal para hacer frente a esta campaña de desinformación al respecto, y de la urgencia, ¿verdad?, de que Chile cuente con áreas de biodiversidad y áreas protegidas. Este es el último componente de nuestra institucionalidad ambiental. Hoy día carecemos de facultades para justamente resguardar la biodiversidad en áreas protegidas de nuestro país, particularmente en todas las áreas oceánicas en Chile, donde no tenemos, porque nos carecemos de este importante elemento de la institucionalidad ambiental como el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Así que agradecer a las comunidades Rapa Nui con Rapu que se levantaron con esta materia de desmentir lo que se hablaba, ¿verdad?, en estos falsos videos, a Giovanna Coyuerca, dirigente de Gualaihue, nuevamente por hacerlo, así como a Lisbeth Banner, directora ejecutiva de Oceana, a Javier Simonetti, de la Academia de Ciencias de Chile, a Juan Armesto, director del Instituto de Ecología y Biodiversidad del país, y a tantas personas que se levantaron justamente para hacer frente a esta campaña, y creo que como Comisión de Medio Ambiente también es importante desmentir las falsedades que se señalan en torno a este importante proyecto. Otra cosa, presidente, señalar que desgraciadamente por un tema de comisiones me han juntado la comisión del Senado, solicitada la comisión del Senado, ¿no?, por un tema de la ley marco del cambio climático, y que voy a tener que pusieron la misma hora y tengo que ir, así que no voy a poder estar presente en toda la sesión, pero va a estar mi equipo. Y señalar también, presidente, que en relación a la discusión en particular, en relación al artículo 96, digamos que se va a discutir o que deberíamos discutir prontamente, hoy en la mañana el equipo técnico envió una propuesta para este artículo, para el artículo 96. Entonces, solicitar si es posible que podamos ver esa propuesta y votar, digamos, dejar pendiente el artículo 96 para que el equipo técnico revise las propuestas y podamos conjuntamente encontrar una forma de proteger justamente el área protegida a las comunidades locales, como tanto lo han señalado, y el entorno natural de los cuales ellos también viven. Ministra, ingresen la indicación ahora. La leemos. Ingrésela en este momento. No hay ningún problema. Es que nosotros presidente, nosotros no podemos ingresarla, por eso lo que se hace es a través de la comisión técnica, que se ingresa con la instrucción de los diputados. Pero el diputado Torrealba la puede ingresar, pues sí, no hay problema. No. Presidente. ¿Sí? ¿Diputado Laura? Sí. ¿Sabe que hay un ruido que me tiene... Mientras hablaba la ministra había un ruido constante que me... ¿Cómo está, ministra? Perdón por su intermedio de la salud. Había un ruido permanente. Ahí no hay más ruido, ¿verdad? Eso, que Sí, me... había como un gato hablando. Sí, había como un gato Es el hablando. mismo de siempre, pero ya desactivé al ruidoso. Un gato reclamando por las noticias falsas. Que vienen de todos lados, entre paréntesis. Eso, muchas gracias. Y la indicación, claro, puede ser ingresada inmediatamente. Gracias, presidente. Muy bien. Bueno, yo antes de continuar con la discusión del artículo en particular del 96, quisiera decir que bueno, es parte de la democracia que alguien suba un video, etcétera, pero comparto que hay elementos allí que no se ajustan a la verdad, pero yo creo que en la discusión el diputado Torrealba hizo algunas observaciones en Twitter que me parecen que son bastante ajustadas a la realidad. Yo se lo agradezco como presidente de la comisión, me parece bien. Creo que, como te digo, es parte del ejercicio de la democracia, así que yo creo que ahí las aclaraciones que hace el diputado Torrealba y otro video que apareció allí que es un poco aclaratorio, no sé de
parte de algunas organizaciones, artículo por artículo, me parece que aclaran la discusión. Yo creo que ninguno de nosotros tenemos en duda la necesidad de avanzar con un servicio de biodiversidad. Muy bien, ponemos en discusión el artículo 96 y le invito al Ejecutivo a ingresar la indicación. Ana María. Ya. ¿Se acabó el ruido, Ana María? Ana María. ¿Ah? ¿Está el ruido ahora? Cuando usted habla, no hay ruido. Cuando otros hablan, hay ruido. Entonces ahí yo apago. Ya, perfecto. Ya no, al tiro quién es el culpable. Me dice que soy culpable, me culpa a mí. Pero, ya. Entonces leo el artículo 96. Artículo 96. Concesiones sectoriales. Las concesiones destinadas a fines distintos a los establecidos en el artículo 83 y que recaigan en áreas protegidas se regirán por sus leyes respectivas. No obstante, para el otorgamiento de concesiones se requerirá que el área cuente con un plan de manejo y que la respectiva actividad sea compatible con los objetivos de la categoría, el objeto de protección y el referido plan de manejo del área. Para tal efecto, el órgano competente requerirá el informe favorable del servicio. Se presentaron dos indicaciones, una de la diputada Girardi para sustituir el artículo 96 por el siguiente. Artículo 96. Prohibición de otras concesiones. No se podrá otorgar concesiones distintas a las establecidas en el artículo 83 en las áreas protegidas del Estado. Y otra, que es la 120 de los diputados Celis, Girardi, González, Ibáñez, Labra, Pérez y Saavedra, para agregar en el artículo 96 el siguiente inciso final, que pasaría a ser un inciso cuarto. Con todo, no podrán entregarse concesiones, permisos ni derechos para las actividades definidas en el artículo 10 de la Ley 19.300, en el artículo 3 del libro primero del Código de Aguas y en el artículo 3 de la Ley 18.892. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra para discutir el artículo en particular? Presidente. Sí, No. Ministra. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Señalar justamente que este artículo 96 hace referencia a las concesiones sectoriales. Muchas de estas concesiones son tremendamente importantes para las comunidades locales e indígenas. Por lo tanto, prohibirlas completamente, totalmente, como se señala en la indicación 119, tiene grandes consecuencias para estas comunidades. Si se prohíbe toda concesión sectorial, se afectan temáticas tan importantes y quedarían prohibidas las concesiones marítimas, por ejemplo, que tienen las comunidades Cahuéscar en el Parque Nacional Bernardo Higgins, o, ¿verdad?, a las de Puerto Odén, que les permiten construir sus embarcaderos y tener conectividad con los canales australes, o las concesiones de bienes nacionales que tiene con la comunidad Rapa Nui para la administración de los parques de Isla de Pascua, o las concesiones que se otorgan para el cultivo artesanal de algas que tienen las mujeres algueras en las áreas protegidas, costeras de múltiples usos, o las concesiones para la administración de las caletas artesanales, las que tienen las comunidades de la caleta Bahía Cumberland en el Parque Nacional Juan Fernández, así también como las concesiones sectoriales compatibles con las áreas protegidas que se entregan a los pueblos indígenas y comunidades locales en las áreas de conservación de pueblos indígenas o en las áreas protegidas de múltiples usos, presidente. Por eso, y entendiendo, ¿verdad?, el objetivo de que queremos proteger estas áreas protegidas, establecimos y esta comisión aprobó cuáles eran las características y las formas de protección de cada una de estas áreas y cómo los planes de manejo se tenían que hacer efectivos en estas áreas, es que nosotros proponemos una indicación que quizás clarifique esta protección, resguardando justamente las necesidades de las comunidades locales indígenas de realizar actividades sustentables, así como de conectividad y servicios básicos, que son claves para estas comunidades, presidente. Sí, diputado González. Sí, muchas gracias, presidente. Quisiera también desearle al diputado Celso Morales una pronta recuperación. Entendemos que está pareado con la diputada Pérez hoy día y no está presente también por razones de salud. Así que aprovecho de
de mandarle esos buenos deseos de recuperación, de pronta recuperación. Sobre este video que circula, uno de los puntos tiene que ver con esto. Una de las cosas que más indigna a la gente que ve el video y que le cree al video, un video falso, es porque plantea que en las áreas protegidas se podrían entregar concesiones y se podría hacer cualquier cosa. El video es falso, sin embargo, esta indicación que acaba de ingresar, si bien no se acerca a que se vaya a concesionar para una minera o una salmonera, como se establece en el video, sí plantea obras de conectividad o servicios básicos. Una de las cosas que tenemos que evitar es que pasen las torres de alta tensión en las áreas protegidas, como el caso de Cardones Polpaico. Otra cosa que tenemos que evitar es que pase el MOP por encima con una carretera, como es el caso del humedal Los Batros, en San Pedro de la Paz. Entonces, cuando se habla de servicios básicos, yo pondría esa precaución, porque hoy día los planes reguladores, comunales o intercomunales, no pueden restringir los trazados de infraestructura. Y se refiere a tres tipos de infraestructura: infraestructura vial, infraestructura sanitaria, ¿verdad? Y también energética. Entonces ya los planes reguladores no sirven para impedir que pasen por ningún lugar, ni siquiera en lugares urbanos, estas redes o trazados. Por lo que, y de todas maneras, hay una diferencia entre trazados y edificaciones. Las torres de alta tensión son edificaciones. Entonces, esto se parece mucho a esa norma que está en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que hace inmune al MOP, hace inmune a las empresas eléctricas y sanitarias, o los terminales de gas, por ejemplo, de los planes reguladores, y en este caso estamos abriendo la posibilidad de concesiones para que pasen torres de alta tensión. Entonces yo quisiera que pudiera, me imagino que no es la intención del gobierno, espero que no, pero la redacción de esto no debe dejar la puerta abierta para que tengamos de nuevo un Cardones Polpaico. Eso es lo que quiero plantear. En cuanto a las comunidades indígenas, en sus actividades de recolección, a las que puedan tener pescadores artesanales, comunidades locales, recolecciones en los bosques nativos, por ejemplo, o recolecciones en orilla de productos marinos, el plan de manejo las puede establecer sin necesidad de una concesión, por una parte, hasta cierta magnitud, digamos. Y también están los permisos que se otorgan. A través de los permisos se puede también generar esto. Ahora, si el argumento son concesiones para que se instale un muelle de pescadores artesanales, ¿no? O una rampa para que puedan subir los botes, o alguna concesión marítima relacionada con eso, bueno, que quede especificado que se restringe a eso. Pero no dejar la puerta abierta a concesiones, porque creo que no es el espíritu de crear este servicio y proteger las áreas, ¿no? Si los sectores productivos, estoy hablando de las salmoneras, de las mineras, las empresas forestales, están preocupadas de este proyecto de ley y han tratado también de alguna manera de torpedearlo y de retrasarlo 9 años ya de tramitación, están pensando que se va a dejar la puerta abierta para que ellos puedan eventualmente, con algún gobierno que les facilite las cosas, seguir haciendo lo que están haciendo. Creo que este proyecto de ley tiene que dejar con mucha claridad establecido que no, que las áreas protegidas no, con todo lo que cuesta declarar las áreas protegidas. Así que yo no sería partidario de aprobar esta indicación con el texto tal cual está, presidente. Muchas gracias. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra? Sí, presidente, yo creo que es importante aclarar lo que se está señalando, porque en las áreas protegidas, ¿verdad?, hemos establecido justamente en este proyecto de ley y por esta comisión las restricciones que hay para cualquier tipo de actividad que pueda dañar a las áreas protegidas, y que eran absolutamente establecidos, que están completamente prohibidas.
Esto es en relación al artículo 96, es un resguardo adicional y que requiere justamente que hayan ciertas concesiones sectoriales de bienes nacionales, de las distintas áreas en el tema marítimo para la conectividad, etcétera, que se requieren para poder realizarla y que no permiten la realización de cualquier concesión que no cumpla con la realidad del plan de manejo que está estipulado, pero requiere de la concesión. No se puede, digamos, realizar las actividades ni de las pescadoras artesanales, ni de las comunidades indígenas para medidas de conectividad si no se tiene esa concesión. Por eso, para aclararle al diputado Félix González, yo quería pedirle la palabra, que le diera la palabra al abogado Alejandro Bascuñán, que va a explicarle en detalle cómo funciona justamente esta normativa que permitiría resguardar cualquier peligro, ¿verdad?, como el que señala el diputado Félix González, sin generar, ¿verdad?, el aislamiento de las comunidades. Muy bien. Alejandro Correa, perdón. ¿Quién pidió la palabra? Don Alejandro Correa. Alejandro Correa, que va a explicarle en detalle. Sí. Ministra, hay que pedir la palabra para eso. No, sí. Por eso le pedí para usted, porque le podía dar la palabra a Alejandro Correa. Sí. Esa era la solicitud, presidente. Muy bien, Alejandro. Gracias, presidente, por su intermedio. Gracias, ministra. Aquí hay que recordar primero que ya se aprobó un artículo en esta comisión, que es el artículo 67, que va más allá de las de las concesiones sectoriales, que prohíbe actividades, ¿no es cierto?, en algunas categorías de áreas protegidas. En 3 de 6 categorías ya se prohíben actividades e infraestructura de tipo industrial y de explotación de recursos comerciales, recursos naturales. Entonces, básicamente aquí nos estamos refiriendo a qué pasaría con estas concesiones en estas otras categorías, que son las que permiten mayores usos, ¿no es cierto?, según las recomendaciones internacionales, como las áreas de múltiple uso, ¿no? Y aquí los resguardos que tiene la propuesta es que no se permitirán unas concesiones distintas a las del artículo 83, salvo aquellas que sean necesarias para obras de conectividad, que es lo que se quiere resguardar, ¿no es cierto?, no dejar aislados a pueblos enteros como las comunidades Cahuéscar de Puerto Dén, que están dentro de un parque nacional, o Juan Fernández, las islas oceánicas, ¿no es cierto?, los servicios básicos que requieren ciertas concesiones, ¿no es cierto?, como las comités de agua potable rural, ¿no es cierto?, para entregar ese servicio básico que es el agua, y es un derecho humano también, para llegar con ese tipo de cosas a comunidades aisladas, ¿no es cierto? Dentro de la Patagonia tenemos grandes extensiones de áreas protegidas y muchas comunidades aisladas. Y por otro lado también se establece este resguardo que viene en el inciso segundo, que es lo que ya tenía el artículo 96, que es muy importante destacar, que para el otorgamiento de todas esas concesiones, que son la excepción, se requerirá que el área cuente con un plan de manejo, cosa que hoy día no se exige, que además entendamos que el plan de manejo es el marco regulatorio del área protegida, eso lo dice el artículo 75 que ya aprobó esta comisión, y el artículo 76 que también aprobó esta comisión dice expresamente que el plan de manejo puede determinar qué actividades son incompatibles con un área protegida en particular. Entonces cualquier concesión que se pretenda va a tener que respetar lo que diga el plan de manejo y los objetivos de cada categoría, que están también en el decreto de creación, como los objetos de protección. Y para resguardar y para que eso se haga efectivo, es que está el último inciso del artículo, que es el informe favorable del servicio. Muy importante también, porque esto quiere decir que es un informe vinculante. Al decir informe favorable, opera tal cual como hoy día operan los informes favorables para la construcción que emite el SAC, por ejemplo, en virtud del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Si no es favorable ese informe, entonces la concesión no se puede otorgar. Por lo tanto, este artículo es muy importante porque le da al servicio de biodiversidad la llave del área protegida, ¿ya? Y eso es algo que hoy día no tenemos en Chile, y cuánto nos hace falta para áreas protegidas que hoy día tienen concesiones que no son compatibles con sus objetivos de creación dentro de ellas. Eso, presidente.
Muy bien. Sí, ofrecía la palabra. Diputado Amaro Laura y diputado Félix González. Sí, en realidad preferiría escuchar al diputado González, que a lo mejor podría aclararme más todavía cuál es su posición, porque me encuentro... Mejor lo escucho a él y después me da la palabra, por favor, diputado presidente. Muy bien. Félix. Gracias, presidente. El ministerio lo que hace es darnos ejemplos de cosas pequeñas. Conectividad para comunidades locales, servicios básicos para comunidades locales. ¿Cómo vamos a dejar a una villa o algún lado que esté por ahí sin servicios básicos? Pero de la lectura de este artículo se desprende que se permite Cardones por Paico, un nuevo Cardones por Paico en otro lugar. Si eso no es la intención, entonces dejémoslo expreso acá, en el mismo artículo, y cuando se habla de conectividad, dice coma, pero le pondría o servicios básicos para comunidades locales, es distinto a que pase el tendido de alta tensión que quería pasar el ex ministro Vitrán por el Parque Pumalín para el proyecto de Hidroaicén, si alguien se recuerda, ¿no? 2.000 kilómetros de torres de alta tensión para sacar la electricidad de Hidroaicén. Entonces, este artículo, así como está redactado, no hace distingo, Bernardo, entre ese camino de ripio que necesita tal vez alguna comunidad local o una comité de agua potable rural versus que pase Cardones por Paico por ahí, ¿no? Entonces, yo reitero que si lo que se busca es permitir la conectividad de comunidades locales y servicios básicos para comunidades locales, digamos comunidades locales en el texto. Entonces, se permitirán las concesiones que están en el artículo 83, que ya vimos, ¿cierto? Y solo esas, ¿no? Las que no están dentro de esas no, pero con excepciones. Excepciones, conectividad y servicios para comunidades locales o actividades de uso sustentable por parte de comunidades locales e indígenas. Yo por lo menos podría aprobarlo de esa manera, pero no dejarle abierto a una nueva obra del MOP que atraviese un santuario de la naturaleza, como es el caso de nuestra comuna San Pedro de la Paz, o un nuevo Cardones por Paico, y podríamos seguir dando ejemplo de cómo el MOP y también la ley eléctrica ha permitido desastres naturales gigantescos y conflictos ambientales importantes en distintos lugares. Tendidos eléctricos. Si se dice servicios básicos, los tendidos eléctricos son servicios básicos. Están excluidas las industrias. Bueno, esto no es industria. Hay jurisprudencia en los tribunales cuando hemos querido decir que las termoeléctricas son industria y nos dicen no, es infraestructura energética, porque la Ley General de Urbanismo y Construcción hace una diferencia entre las industrias y la infraestructura energética. Por lo tanto, esto no es industria. Cuando queremos aplicar el artículo 62 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, nos dicen eso es solamente para industria y las termoeléctricas no son industria porque es infraestructura energética. Entonces, de la experiencia que hemos tenido como movimiento ambiental, movimiento ecologista en Chile, a mí me queda claro que este artículo lo van a usar las empresas eléctricas para pasar por donde quieran y el MOP para pasar por donde quieran. La diputada Mix está pidiendo la palabra. Yo le pido la palabra después de... El diputado Labra, la diputada Mix y la ministra. Sí, yo creo que los argumentos del diputado González son súper claros. En realidad, ¿para qué necesitamos, si dejamos abierta la puerta? Porque así como se han dado ejemplos virtuosos acerca de lo que podría pasar, acerca de instalaciones que se pueden hacer, de mejoramientos para que los parques o los lugares que estamos tratando de proteger, la área silvestre, sean mejor protegidas, que las comunidades tengan también su cuidado, las comunidades locales. Ejemplos no virtuosos hay muchos.
depende de la visión de desarrollo que tengamos. Por eso decía que hay falsedades también, o verdades a medias, para no decir que son falsas, porque pueden haber errores también en la información. Pues hay gente que puede creer que aquí se está tratando de dejar la puerta abierta, como lo cree el diputado Félix González, con el que creo que tiene la mejor fe, y como lo cree también el Ministerio de Medio Ambiente y todo el equipo que está detrás, diciendo, no, si aquí no va a pasar eso, no se va a producir eso. Pero resulta que la realidad, que duerme a veces sola en una esquina, es distinta, por lo menos la realidad que percibimos nosotros. Es la posibilidad de que quede una puerta abierta, una puerta, porque puede ser muy ancha o muy pequeña, dependiendo de la capacidad y la empatía que tenemos con un desarrollo más humano, más con sentido de lo común, porque atrocidades se han producido. Tratar de alimentar, por ejemplo, tratar de llevar energía desde el sur del país al norte del país, rompiendo todo el paisaje y rompiendo capacidades increíbles, podría haber sido en un momento algo muy entretenido y muy bueno para un montón de personas, o a lo mejor para algunas más que para otras. Es necesario para el país, pero puede ser que miremos en un par de años, a lo mejor menos, que la decisión que estamos tomando puede ser terrible. Entonces, la duda razonable, por decirlo así, está instalada. Así que tenemos que ser lo más, iba a decir severo, pero en fijar este punto claramente. Yo, así como está la indicación, me produce, y me gustaría verla del gobierno, del Ejecutivo, para ver si mejora en algo la situación. Gracias, presidente Celis. Muy bien. Diputada Mix. Gracias, presidente. Saludarlos a todos. La verdad que me habían agendado el horario de la comisión a las 2:30. Se estaba esperando que dieran las 2:30 para ingresar. Me quedé con algunos puntos varios pendientes, pero lo voy a entrelazar con lo que estamos discutiendo. ¿Y por qué me interesa hacerlo? Porque en las últimas sesiones de la comisión yo planteé abiertamente la preocupación por la definición del área protegida del humedal de Batuco, que finalmente no pudimos escuchar las propuestas de las dos opciones, no pudimos analizarlas dentro de la comisión, y ya se decidió, ya se votó, y son 277 hectáreas, ni siquiera se llegó a las 300, y lo que ahí hay es, veamos después qué pasa, aseguremos esta cantidad primero y veamos después, acá no hay mala fe, pero resulta que se le terminó dando el gusto a la Fundación San Carlos, que tiene loteada la laguna, que tiene enrejada la laguna. Por tanto, yo lo planteo también desde ese ejemplo, desde el ejemplo de confiar en que estas empresas que van a invertir, porque lo que va a pasar es que se va a vender todo el borde de la laguna, y cuando queramos ampliar la zona de protección ya no se va a poder, porque van a estar personas instaladas allí, va a estar ya todo el área de las otras 300 hectáreas vendida. Con esta decisión que se tomó el otro día, queda un 64% de biodiversidad de esa laguna sin protección, 64%. Entonces, yo también lo planteo vinculándolo con este tema. No hay mala fe, perdone, pero yo no confío en las concesionarias, no confío en estas fundaciones que se escudan detrás de unas buenas intenciones, pero que en la práctica tienen nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad expuesta. Yo lamento de verdad que no hayamos tenido la posibilidad de escuchar las propuestas, de analizarlas en la comisión, no solo porque es mi distrito, porque además siempre estoy pendiente de lo que pasa también en otros lugares de Chile respecto a los humedales. Pero quiero que en ese tema, y lo que podría pasar si votamos mal, también es abrir una puerta de que veamos qué pasa en el futuro, si no hay malas intenciones, confiemos en la buena fe, y finalmente lo que ocurre es que dejamos al libre albedrío la decisión de que hayan futuras inversiones en estos lugares sin ningún control.
Entonces a mí obviamente me preocupa porque el crecimiento inmobiliario en Lampa es enorme, está dentro de los proyectos de inversión que ha anunciado el gobierno como prioritario, hay ciudadelas completas que se están construyendo allí, por lo tanto no me extrañaría que pasara una carretera por el costado de la laguna, porque total no está dentro de las 277 hectáreas protegidas. Entonces yo tiendo a desconfiar por cuestiones prácticas, por cuestiones concretas. Nosotros tenemos la obligación de proteger nuestra biodiversidad. Y es ahí un claro ejemplo de por qué al menos no fuimos parte o no nos informamos a la cabalidad de lo que estaba sucediendo. Yo he sido insistente, creo que en casi todas las sesiones de esta comisión he hablado de este tema y terminó zanjándose la semana pasada. Se terminó después de que toda una comunidad se movilizó, juntó firmas, concientizó, tuvimos a las personas, a los dirigentes en esta comisión exponiendo de la problemática del humedal, y finalmente ¿qué primó? Primó el interés del privado, primó el interés de quien quiere invertir en la zona, y por eso que lo vinculo, pese a que lo quería poner en los temas varios, lo vinculo porque creo que es un ejemplo, es ejemplificador aquello que puede ocurrir si no votamos correctamente. Eso, presidente. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a la señora ministra, quisiera decirle que estamos ingresando una indicación en la línea de lo que se ha conversado y me voy a permitir leerla. No sé si la Ana María la recibió ya y le invito a suscribirla, que es que no se podrán otorgar concesiones distintas a las establecidas en el artículo 83 en las áreas protegidas del Estado, con excepción de permisos, para que finalmente sean por la vía de permiso, para actividades de subsistencia y recolección sustentable de comunidades locales y de pueblos indígenas, las que se regirán por sus leyes respectivas. Para el otorgamiento de dichos permisos se requerirá que el área cuente con un plan de manejo y que la respectiva actividad sea compatible con los objetivos de la categoría, el objeto de protección y el referido plan de manejo de área. Para tal efecto, el órgano competente requerirá el informe favorable del servicio. Yo adhiero ahí en ese sentido a lo que ha planteado el diputado González y la diputada Labra, y que permite salvar, a mi entender, este punto. Muy bien, señora ministra, me había pedido la palabra. Sí, muchas gracias por su intermedio. Compartimos absolutamente, ¿verdad?, la necesidad de dejar instaurado en nuestra legislación la protección efectiva de las áreas. Pero por eso quiero señalar que justamente aprobamos en esta comisión la importancia de la discusión bien de los proyectos para que salgan completamente con cumplir los objetivos. Aprobó en esta comisión el artículo 67, que impide lo que señala el diputado Félix González, porque establece que no podrán desarrollarse proyectos de dimensiones industriales, eso es industrial, es decir, carbones por paico, eso es dimensiones industriales, ni tampoco de extracción de recursos naturales, minería, generación eléctrica, salmonicultura, silvicultura, ganadería, planta desaladora, gasoductos, etcétera. Y solo podrán desarrollarse obras de interés público como conectividad y servicios básicos que resultan críticos para la gestión de las áreas protegidas, caminos, senderos, infraestructura para dotar de servicios básicos al área protegida, agua, energía y conectividad. Ahora, este artículo 67 que está aprobado y que justamente impide que en verdad pase lo que señala el diputado Félix González, tiene que ser complementado con la posibilidad de generar las concesiones necesarias por los distintos sectores para poder realizar estos caminos, senderos, infraestructura para dotar de servicios básicos al área protegida, agua, energía y conectividad de las comunidades locales. Por lo tanto, queda salvaguardado la duda y la conectividad y el temor que señala el diputado González, y por otra parte, salvaguarda el hecho de que se necesitan concesiones para poder realizar estos caminos, senderos, infraestructura, de dotar de servicios básicos al área protegida y a las comunidades locales de agua, energía y conectividad. Pero no puede pasar cardones por paico por adentro porque nuevamente está prohibido el desarrollo de proyectos de dimensiones industriales. Entonces esto lo vimos claramente, los parques nacionales, los monumentos naturales no pueden tener ninguna de estos tipos de medidas, por lo tanto no pudiesen pasar. Pero sí las comunidades locales necesitan nuevamente de estos servicios y que para ello se requieren las concesiones
sectoriales para poder realizar esas actividades. Así que eso, si tú no tienes digamos, para hacer un embarcadero tú necesitas una concesión, no basta con un permiso. Eso es un tema, por eso la importancia de esta concesión sectorial que respete justamente, ¿verdad?, y resguarde el temor que todos compartimos de que no se pueden realizar actividades de dimensiones industriales ni de extracción de recursos naturales, y para eso, ¿verdad?, este artículo es complementario al artículo 67, donde justamente se salvaguarda las dos necesidades, ¿verdad?, y se da cumplimiento entonces a la legislación en esta materia, presidente. Yo quisiera que pudiéramos mostrar el texto de la indicación. Sí. De poder asegurar esto que puede quedar, digamos, para que lo podamos discutir con un texto y que lo podamos mirar conjuntamente. Ministra, se van a mostrar cuando se voten todas las indicaciones, todas, si me permite, porque son las 12:50, estamos hasta las 13 horas, así que vamos a votar este artículo. Entonces, le sugiero que mostremos todas las indicaciones para que las votemos. Ana María. Félix González, diputado. Sí, presidente. La ministra ha hecho referencia a un término que es de dimensiones industriales. Debiéramos concordar que por cada abogado va a haber dos interpretaciones de qué es dimensiones industriales. Y reitero que en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, los tendidos eléctricos no son industria, ¿no? Y eso en cualquier tribunal va a ser reconocido que la legislación, a pesar que uno pudiera decir que son dimensiones industriales, es de servicios básicos, ¿no? Cuando uno habla de servicios básicos son las cuentas que le llegan a la casa, ¿no? Y le llega la cuenta de la luz. Por lo tanto, servicios básicos incluye también la electricidad. Lo segundo es que el artículo 67, del cual ella hace referencia, y en donde está esta definición bastante fina, solo es para parques, monumentos y reservas de región virgen. Solo para esas categorías, no para reserva nacional o para áreas de conservación de múltiples usos o áreas de protección indígena. O sea, también hay algunas categorías que quedarían fuera del artículo 67. Entonces no nos recuerda a todas las áreas que queremos proteger. Por eso es que creo que este artículo es de suma relevancia, porque pudiera dejar abierta la puerta para conflictos ambientales de grueso calibre, como Cardones Polpaico, como Humedal Los Batros, como Hidro Aysén y su tendido eléctrico de 2.000 kilómetros, o podría prevenir esos conflictos ambientales. Por eso es que creo que tiene que quedar muy bien redactada este artículo. Muy bien. Ana María, ¿podemos mostrar? Sí, ministra. Ana María, ¿podemos mostrar las indicaciones todas? Sí. Cristian, por favor, ¿puedes compartir el comparado? Sí. Vamos a poner en votación. Sí, pero yo creo que es importante aclarar algunas cosas que ha señalado el diputado González, porque tuvimos este mismo problema cuando discutimos el tema del compostaje y que señalaba que industrial tenía que ver con... Ministra, si me permite. Sí. Permítame. Vamos a poner en votación, entonces, haciendo llamada en votación, porque son las 12:53 y vamos a votar este proyecto. Entonces, ¿quiere hacer una aclaración específica, señora ministra? Sí, presidente, porque creo que es muy importante tener esta aclaración de que el tema industrial, que nuevamente, como le digo, que se cometió un error en esta comisión cuando nuevamente se señaló y se vinculó industrial a un tema de empresa, cuando tenía que ver con un tema de tamaño. Y aquí lo mismo tiene que ver con esta temática, que nosotros, quedando prohibido y resguardado, tal como establece el mismo artículo 96, que es el plan de manejo el que estipulará si se puede o no hacer la concesión. Por lo tanto, si no está de acuerdo ese plan de manejo, no podría ser imposible para ninguna área protegida tener un Cardones Polpaico. Sí establecer que, como muy bien se señala, tenemos áreas protegidas de múltiples usos,
y que requieren justamente para las comunidades locales realizar actividades que están permitidas dentro de la protección del área. Entonces, aquí estamos tratando de explorar dos cosas. Uno, los acuerdos que establece esta ley, y otra cosa, las concesiones que se necesitan para el desarrollo de las actividades básicas de las comunidades que necesitan concesiones y no permisos, si no se pueden realizar ni los embarcaderos que necesitan las comunidades que pescan, ni las actividades de pesca que realizan los pescadores artesanales, etcétera. Por lo tanto, es importante tener claridad de estos antes de votarlo, presidente, porque no basta con un permiso. Muy bien, lo vamos a poner en votación. Cristian, ¿puedes compartir, por favor, el comparado para que vean las tres indicaciones que hay? Yo sugiero que votemos en contra de la 119 y votemos la nueva indicación que hemos ingresado, que recoge lo que se ha comentado acá en la comisión. No, a ver, hay una que dice Torrealba. ¿Es el diputado Torrealba que ha mandado una indicación? Sí. Diputado Torrealba. Cristian, sácala, porque el diputado Torrealba no nos ha dicho que mandó una indicación. A ti te la mandaron nomás, pero... Diputado Torrealba, ¿usted mandó alguna indicación? No, entiendo que la mandaron del gobierno. Porque no corresponde. ¿Ah? No, lo que pasa es que a nosotros nos llegó una indicación que probablemente la iba a patrocinar usted. Ah, es que, pero, a ver, perdón, es que déjeme... Diputado Torrealba, ¿va a patrocinar la indicación? Es que puedo hacer una pregunta, ¿no? Porque antes de patrocinar algo quiero despejar una duda. ¿El Ejecutivo puede ingresar esa indicación ahora en este momento del trámite? Nuevamente, no, diputado consejero, por su intermedio, presidente, tiene que presentarla a los diputados. Estamos en la tramitación. Está claro. Presidente, un minuto por favor, le sugiero no que tengo no... ningún problema, yo patrocino la indicación. Ya, entonces son 4. Ya. Listo. La vamos a poner en votación. Ya, esa indicación no se ha leído, ¿eh? Exacto. La vamos a leer en votación y la leemos. Diputada Félix González, ¿sí? Sí, yo acabo de hacer uso de mi derecho de presentar una redacción alternativa que pudiera incluso satisfacer al gobierno, y yo le pido si pudiera leerla, se la acaban de enviar a la Secretaría. Ya, la incluimos y la leemos. Muy bien. Nos ponemos de acuerdo ahí. Ya, esperemos, esto requiere un segundo, ¿no? Esperemos un segundo, sí. Y un minuto ya, más. 30 segundos más bien. Dice que no ha llegado, diputado González. Me dicen que no ha llegado. ¿A quién se la mandó? ¿A qué correo? Directamente a la secretaria por... ¿Al WhatsApp? ¿Al WhatsApp? A ver, déjeme ver. Ah, ya, aquí está. Ya, veámoslo. Esperen un segundo, la voy a mandar a tiro para que la incorporen al comparado, y mientras tanto la leo. Leo entonces la de diputado González. Diputado, por si acaso la sesión es hasta las 13:30. Ah, 13:30, yo pensé que era hasta las... Yeah. No, de 12 a 13:30. Ya. Perfecto, estaba apurado yo por eso. Sí, lo noté. Ya, diputado, una indicación del diputado Félix González para reemplazar el artículo 96 por el siguiente. Artículo 96. No se podrán otorgar concesiones distintas a las establecidas en el artículo 83 en las áreas protegidas del Estado, con excepción de las relativas a actividades y recolección sustentable de comunidades locales y de pueblos indígenas, las que se regirán por sus leyes respectivas. Para el otorgamiento de dichas concesiones se requerirá que el área cuente con un plan de manejo y que la respectiva actividad sea compatible con los objetivos de la categoría, el objeto de protección y el referido plan de manejo del área. Para tal efecto, el órgano competente requerirá del informe favorable del servicio. Y hay otra, Cristian, en el comparado que acabas de agregar, hay que agregar esta que es de Félix González, que te la acabo de mandar. Está hecho. Al WhatsApp. Ya. Y la otra que es del diputado Torrealba para reemplazar el artículo 96 por el siguiente. Artículo 96. Concesiones sectoriales. En áreas
Ejidos no se permitirá el otorgamiento de concesiones destinadas a fines distintos a los establecidos en el artículo 83, con excepción de aquellas necesarias para el desarrollo de obras de conectividad, servicios básicos o para actividades de uso sustentable por parte de comunidades locales e indígenas. Para el otorgamiento de concesiones se requerirá que el área cuente con un plan de manejo y que la respectiva actividad sea compatible con los objetivos de la categoría, el objeto de protección y el referido plan de manejo del área. Para tal efecto, el órgano competente requerirá del informe favorable de servicio. Entonces, ahí en el comparado que vemos hay 4. Estaría faltando la de Félix González, incorporarla. Ana María, está al final. Falta lectura de Ricardo Celis. Está la de Ricardo Celis, la de Félix González es idéntica. Parecida. Entonces, pon la de Félix González. Voy a retirar la mía. Abajo, en la otra página. Perfecto, ya. Sí. Voy a retirar la mía y voy a suscribir la del diputado González. Ya. ¿Ya? Elimínala nomás, porque no hay ninguna. Sí, claro. Exacto. Se tiene por no presentar. Entonces ponle ahí González y Ricardo Celis, por favor. Ya, entonces las va a someter a la votación, ¿sí? Hay alguien del Ejecutivo que está pidiendo la palabra, no sé si se la van a poner a responder. Sí, si me permite, no sé quién decisiones. Es Alejandro Correa. No sé quién está hablando. Acá Alejandro Correa, asesor del Ministerio. Sí, diga, ¿tiene la palabra? Sí, si me permite, era solo para hacer algunas precisiones respecto a las propuestas que hacen. Se acabó la discusión ya, abogado. Presidente, por su intermedio, pero que es importante que antes que votemos sepamos lo que estamos votando, presidente. O sea, por eso más que discutir es aclarar la que acaban de poner en la pantalla para que lo veamos, para aclarar cuáles son, digamos, las implicancias de ambas concesiones. Yo sé que nos puede enseñar por eso. Presidente, perdón, pero sí sabemos lo que estamos votando. Yo creo que me he tratado demasiado. Señora ministra, perdón, y abogado, ya lo pusimos, ya tuvimos la oportunidad de la discusión, 1 hora, ¿cierto? Tenemos clarito el tema, yo creo que todos entendemos lo que vamos a votar. Si quiere hacer una precisión muy específica a Alejandro, le doy la palabra, ¿sí? Sí, adelante. Muy específico. Lo que pasa es que las actividades de subsistencia no requieren ni permiso ni concesión, eso está regulado en la ley de pesca y dice específicamente que no requieren ni permiso ni concesión, entonces no debería ir en este concepto el concepto de subsistencia, tampoco lo de recolección, que tampoco requiere ni permiso ni concesión. Entonces hay una combinación que no junta ni pega, eso hay que corregirlo, porque definitivamente no va a ser posible de aplicar después esta propuesta, es muy difícil de interpretar. Eso es muy corto. Muy bien. ¿Le ponemos en votación? Ya, entonces va a votar la indicación 119 primero. ¿O cuál? ¿La 119? 119, ¿sí? Ya. Sí. Diputado Castro no está. El diputado Álvarez está pareado. Diputado González. Perdón, secretaria, ¿cuál es precisamente estamos votando? La 119. Ya se me confundieron cuáles eran. Mire, si quiere ponemos ahí, a ver. Ustedes me van diciendo oralmente su voto y tienen ahí las indicaciones. La 119 estamos votando. Ok, de la diputada Girardi. Exactamente. ¿Sí? Voy a votarla a favor. A favor. Diputado Labra. ¿Me puedo dejar para el final? Porque estoy realmente enredadísimo. Diputado Macaya. Gracias.
Yo voto en contra. Mix. A favor. Rey. No está. No hay nadie en la sala. ¿Eh? No está. Diputado Morales y diputada Pérez están pareados. El diputado Saavedra también está pareado. En votación no puedo hablar ahora. Bueno. En contra. Diputado Verdesi. A favor. Y diputado Labra. A favor. Y diputado Celis. A favor. Ya, 2, 4, 5 a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. Entonces, caen todas las otras. Así es. Ya. Espérenme un segundito para poner los resultados. 0. Y había una de Torrealba que también. Ya. Entonces, por igual votación, entonces se da por rechazado el artículo 96 del texto del Senado. Artículo 97. Diputado Torrealba me pidió la palabra, ¿sí? Sí, presidente, a mí me gustaría que hiciéramos una reflexión con lo que acaba de pasar, porque finalmente se aprobó una indicación que es más restrictiva que todas las otras. Entonces, hoy día la verdad que no... incluso las comunidades indígenas, las personas que ya viven en el sector, no van a poder tener, no sé, por ejemplo, un proyecto de alcantarillado o tener un proyecto que limpie las aguas. No sé si entendió lo que se votó, pero es absolutamente el 100% más restrictivo que el resto y por lo tanto hay un efecto gigante en el proyecto. Sí, bueno, habrá momentos para solucionarlo en el futuro. ¿Cierto? Presidente, disculpe, las otras se dan por rechazadas, no sí. Retiradas. Ya, perfecto. Rechazadas, y rechazadas porque obviamente son incompatibles. Sí. Presidente, sí, por su intermedio solamente dejar constancia de eso, de que, ¿verdad?, con la comisión, con la aprobación de la indicación 119, quedan entonces prohibidas en todas las áreas protegidas, cualquiera sea la categoría de área protegida, las concesiones marítimas que permiten a las comunidades indígenas, como la de comunidad cahuesca, tener su, ¿verdad?, construir su embarcadero para tener conectividad, a todas las comunidades de Rapa Nui para la administración de los parques, a las concesiones de cultivo artesanal de alga, a las concesiones que tienen todas las comunidades en la caleta de Cumberland para poder desempeñar sus actividades, y eso, digamos, tiene una implicancia muy importante para las comunidades locales. Yo realmente lamento que no hayamos podido ver todas las propuestas para hacer algo que fuera compatible con las comunidades locales y las comunidades indígenas y los objetos de protección de cada una de las áreas protegidas que en esta misma comisión se aprobaron, presidente. Sí. Bueno, vamos a volver a discutir sobre algo votado, pero en todo caso, ministra, lo van a poder hacer por permiso. Hay alternativas en todo caso que establece la ley, pero también se puede reponer en sala la discusión, habrá una mixta, por eso le digo, hay oportunidad de solución. Diputado Félix González. Sí, solo para recordar las palabras de don Alejandro Correa, que dijo con mucha claridad que no era necesario concesiones para la actividad de subsistencia. ¿Sí? Para modelar los argumentos. Las actividades de subsistencia a través de permiso están totalmente protegidas. Muy bien. Si no lo están, presidente, las otras actividades que no mencioné de todas las comunidades para poder contener su embarcadero, para poder
realizar todas las actividades que requieren concesiones y que son las que tienen las comunidades locales indígenas hoy Sí. día, actualmente, que son las que se discutían en este artículo, quedarían prohibidas, ¿verdad? Si este artículo, como lo ha aprobado la comisión, presidente. Muy bien. Habrá la oportunidad para discutirlo en sala, en su momento. ¿Ya? Así que no se ha acabado el mundo. Queda todavía bastante espacio de tramitación. Así que tranquilidad, creo, ¿no? Sigamos entonces con las otras, así que yo llamo que tengamos tranquilidad nomás. Veamos. Artículo 97. 97, ¿ya? Vamos al 97. Artículo 97 despachado por el Senado. Permiso. Toda actividad de carácter transitorio o que no requiera de instalación de infraestructura permanente que se pretenda desarrollar en un área protegida del Estado que no sea de aquellas referidas en el artículo 10 de la ley 19.300, deberá contar con un permiso del servicio. Con todo, no requerirán del permiso, voy a apagar aquí no requerirán del permiso anterior las actividades que sean efectuadas expresamente en el plan de manejo del área o en el decreto de creación de la misma. Dicho permiso solo será otorgado en caso que la actividad se ajuste a la categoría, al objeto de protección y al plan de manejo del área, y su duración no podrá exceder el plazo de 1 año renovable a solicitud del interesado. El servicio podrá establecer obligaciones o condiciones al otorgar un permiso, a fin de garantizar lo dispuesto en el inciso anterior. Asimismo, el servicio podrá requerir una retribución monetaria o no monetaria por el otorgamiento de un permiso cuando éste recaiga en una actividad con fines comerciales. Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente regulará el procedimiento para la solicitud y otorgamiento de permisos, así como los criterios para fijar la retribución. Se presentó una indicación, la 121, del diputado Flores, para intercalar en su inciso primero, a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido, la siguiente oración o el siguiente párrafo. Además, se podrá solicitar este permiso para la realización de actividades relacionadas al turismo o ecoturismo. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? ¿La ponemos en votación? Va a poner en votación la indicación 121 en conjunto con el artículo. Claro, exacto. Se da por entendido, si rechazamos la indicación 121, se dará por entendido. Se vota el artículo. Exacto, ¿ya? Diputado Castro, no está. Félix González. En contra. Labra. En contra. Macaya. A favor. Mix. En contra, secretario. Rey. No está. Torrealba. Favor. Verdesi. Abstención. Celis. En contra. 2 a favor, 4 en contra y 1 abstención. Rechazada entonces la indicación. Ahora estarían votando el artículo. Y aprobado el artículo, ¿cierto? No necesariamente, pues tienen que votarlo. Exacto. Diputado Castro no está. Félix González. A favor de lo que viene del Senado. Labra. A favor. Macaya. Le pido que me deje para el final, por favor. Mix. A favor. Morales, Pérez. Rey. No está. Saavedra, Pareado. Torrealba. A favor.
Verdesi. A favor. Macaya. A favor. Celis. A favor. 7 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, entonces aprobado el artículo. Aprobado. Vamos a la indicación, al artículo 98 e indicación 122, ¿cierto? Así es. Ya. Artículo 98. Acceso a recursos genéticos. Sin perjuicio del permiso referido en el artículo anterior, el servicio deberá regular las condiciones de acceso a recursos genéticos en áreas protegidas del Estado, así como los beneficios que se deriven de su utilización a través de convenios con los solicitantes. Se presentó una indicación, la 122, del diputado Flores, para agregar a continuación de su punto final, que pasaría a ser seguido, el siguiente párrafo. Con todo, dichos permisos solo se podrán otorgar a solicitantes que acrediten usar dichos recursos genéticos para fines científicos, educativos o de investigación científica. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Lo ponemos en votación. Ya, entonces ponen indicación, la 122 en conjunto con el artículo. Así es. Diputado Castro, no está. González. En contra. Labra. En contra. Macaya. Abstención. Mix. En contra. Hugo Rey. No está. Torre Alba. Abstención. Verdesi. Abstención. ¿Dijo abstención? Dijo abstención. Abstención. Celis. En contra. 0 a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. Rechazada la indicación, entonces. Propongo votar por una. El artículo 98. ¿Unanimidad del artículo? ¿Sí? Ya. Sí. Ya. Entonces, el artículo 99 ya está aprobado. El artículo 100. Propongo votar el 100 y el 101 por unanimidad. ¿No tienen indicaciones? Propongo votarlo por unanimidad. ¿Hay unanimidad? ¿Sí? Sí, déjeme ver, Sí. son 7 igual. Ya. 700. Esperen un segundito. Viene el 102. 102. Artículo 102. Creación de las áreas protegidas privadas. La creación de las áreas protegidas privadas se realizará a través de un decreto supremo que dictará el Ministerio de Medio Ambiente, previo análisis de fondo de los antecedentes recibidos y el pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la sustentabilidad. Dicho decreto deberá contener, a lo menos, la categoría de protección, la superficie, la ubicación y el o los objetos de protección, así como una cartografía adjunta que establezca los límites expresados en coordenadas. El propietario deberá reducir el decreto supremo a escritura pública e inscribirá en el registro de hipotecas y gravames del conservador de bienes raíces correspondiente y anotarla al margen de la inscripción de dominio respectiva. Se presentaron 2 indicaciones, la 123 de los diputados Celis, Girardi, González, Ibáñez, Labra, Pérez y Saavedra, para suprimir en el inciso primero la frase y el pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la sustentabilidad.
y una indicación 124 para suprimir el artículo 102. ¿Se ofrece la palabra? Se ofrece la palabra. Pongamos en votación entonces la indicación 123. La indicación ya. Diputado Castro no está. González. A favor. Labra. Apruebo. Macaya. En contra. Mix. A favor. Rey. No está. Torrealba. En contra. Verdesi. A favor. Celis. A favor. 5 a favor, 2 en contra, 0 abstenciones. Aprobada. Sugiero entonces rechazar por unanimidad la 124, dado que obviamente... O sea, es que ya se da Claro. procesar reglamentariamente porque Claro. ustedes aprobaron la indicación con el artículo. Claro, exacto. Perdón, presidente. ¿Sí? Quiero hacer una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre si se rechaza, porque no que se cae, se rechaza? ¿El diputado Flores la puede reponer en la sala o no? Mire, ¿Cuál es la reglamentariamente, diferencia? como esto está recién en primer trámite reglamentario, él puede reponer cualquier indicación, cualquiera ya. puede presentar una indicación en la sala. Primero. Segundo, no es correcto presentar una indicación para suprimir algo, porque basta con votar en contra del artículo. Lo que pasa es que nosotros las ponemos porque es un antecedente que el diputado quiere que se rechace. Ya. Esa es la implicancia. Cuando tiene incidencia las indicaciones rechazadas, es cuando estamos ya en el segundo informe, porque ahí viene el tema de la reposición con requisitos, etcétera. Muy amable, doña Ana María. Muchas gracias. Ya. Vamos al Votamos artículo, ¿cierto? 103. Aquí está. Artículo 103. Modificación y desafectación. La modificación y desafectación de las áreas protegidas privadas se regirán por lo dispuesto en el artículo 70. Con todo, los parques nacionales en predios privados solo podrán ser modificados o desafectados a través de una ley. Indicación 125 de la diputada Girardi para sustituir el artículo 103 por el siguiente. Artículo 103. Modificación y desafectación. La modificación de las áreas protegidas privadas se regirá por lo dispuesto en el artículo 70. Las áreas protegidas privadas que se creen solo podrán perder su calidad en virtud de un decreto supremo fundado, el que será reclamable de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 136, letra C de esta ley. En todo caso, la desafectación de un área protegida privada será excepcional y no podrá significar un detrimento a los objetivos del sistema. Asimismo, se deberá mantener la superficie y representatividad ecológica del sistema. Con todo, los parques nacionales y las reservas de región virgen en predios privados solo podrán ser modificadas o desafectadas a través de una ley. Indicación 126 de los diputados Macaya y Morales para modificar el actual artículo 103 en el siguiente sentido. 1. Sustituir el guarismo 70 por el guarismo 100. Y 2, intercalar entre el inciso primero y el inciso segundo un inciso nuevo del siguiente tenor. Adicionalmente, en caso de desafectación, el propietario del área protegida privada deberá restituir la totalidad de los beneficios obtenidos en virtud de lo dispuesto en las letras A y B del artículo 108. Y una indicación 127 de los diputados Celis, Girardi, González, Ibáñez, Labra, Pérez y Saavedra, para agregar a continuación en el artículo 103
3 para agregar a continuación de la palabra nacionales lo siguiente: y las reservas de región virgen. Se ofrece la palabra para cualquiera de las tres indicaciones, la 125, 126 o 127. ¿Sí? ¿El diputado Macaya está aún? Sí, diputado Macaya, a lo mejor explicar lo específico del artículo del 70 por el 100. Estoy demasiado multitask, presidente, como explicárselo. Déjeme un segundito si quisiera de repente no estoy enchufado. Tal vez el Ejecutivo le puede colaborar. Sí, quizás el Ejecutivo pueda opinar sobre el Sí, presidente, por su intermedio se le puede otorgar la palabra a Juan José Donoso para que explique este artículo. Sí, Juan José. Bien, gracias presidente, por su intermedio. Explicar brevemente que nos parece bien. Voy a partir de abajo hacia arriba. La indicación 127 sobre incorporar las reservas de la región virgen nos parece consistente con lo que ya hemos aprobado en el proyecto de ley, en particular en el artículo 70. Nos parece además muy importante que se apruebe la indicación 126 de los diputados Macaya y Morales. Por su intermedio, presidente, ha sido requerido así por distintas organizaciones de la sociedad civil que hoy día llevan adelante áreas protegidas privadas. Es especialmente relevante porque permite establecer un reglamento propio para las áreas protegidas privadas. Así ha sido requerido en las audiencias que hubo en la comisión en su momento respecto al numeral 1, además de establecer un numeral 2 ahí específico donde se intercala un nuevo inciso de manera de evitar la utilización de áreas protegidas con fines especulativos. Entonces se establece ahí la obligación de la restitución de beneficios obtenidos durante la afectación del área protegida, que nos parece muy importante y cuenta, como les decía, con apoyo de las organizaciones. Y nos parece importante que se pueda rechazar la indicación 125, ya que, como les decía antes, es importante que las áreas protegidas privadas cuenten con un reglamento propio donde se establezca ahí sus propios procedimientos, y por eso que es especialmente relevante que se establezca de esa manera. Muchas gracias. Está sin micrófono, diputado Félix. Quería proponer por unanimidad rechazar la indicación 125. ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Muy bien. Y poner en votación conjunta la 126 y la 127, que son complementarias. Ponerlas en votación ambas de una vez. ¿Sí? ¿Habría acuerdo para eso? ¿Sí? Muy bien. Y el artículo, ¿cierto? Por cierto. ¿Podría ser por unanimidad, presidente? ¿Puede ser por unanimidad? Sí, yo estoy de acuerdo. Por unanimidad la 126 y la 127. ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Muy bien. Ya, entonces, esperen un segundito, por favor. Sí, esperamos ahí que llene. Ya. Y la 125 está rechazada. Ya. Entonces vamos... son las 13:28. Muy bien, lo dejamos hasta acá porque no vamos a alcanzar a discutir el artículo. Entonces nos encontramos el miércoles en el artículo 104. ¿Sí? Exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Listo.